Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez con Kingdom Come Deliverance. Vamos a continuar donde lo dejamos en el anterior vídeo. Habíamos completado nuestro entrenamiento con el capitán Bernard. Habíamos ido a ver al Merino para que nos diera pues nuestras órdenes, es decir, que nos pusiéramos en la guardia, y también nos habían pagado nuestro primer sueldo, 70 dronchens, con lo cual vamos a poder saldar nuestra deuda con el boticario por nuestros cuidados después de que nos bueno, dieran una paliza en Skalitz. Pero antes de todo esto tenemos que ponernos a patrullar con este soldado llamado Ruiseñor. Here I Vamos a am. ver. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together? I see you're kitted out. Ready to get going. I'm Nightingale. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart? Teresa. Yes, she rescued me. She turned up with Captain Robard and his knights. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I thanked her. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service of the bailiff? No es asunto vuestro, hombre, no. Quiero servir a Sir Ratzi. Vamos a ver. I wanted to enter the service of Sir Radzig, but he sent me here to learn. And learn you will. You're lucky, lad. Sir Radzig must like you. Most lords would have just sent you on your way. Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready. Don't forget, I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Let's go. Bueno, este hombre está mucho mejor equipado y lleva unas armaduras mucho más bestias que nosotros, pero bueno. It serves not only as the house of God, but as the crypt of the lords of Lipa, our masters. The gravedigger lives right round the corner. The priest, too. Our parish priest. A man shouldn't speak ill about servants of the Lord. This is our rat house. Pretty big, eh? Vale, estamos haciendo un The poco el bailiff and tour his por hands la live there, ciudad. and our maestro protonotarius, the scribe. Aunque bueno, muchas de estas And cosas the ya las jail hemos house. visto. You don't want to see the inside, not even as a guard. Naturally, we have an executioner too, but he doesn't live in town. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. He lives by Gallows Hill, the other side of the creek. Sí, ya le hemos visitado This pillory was y brand su new in casa autumn, también. and 2 people have already been rotting on it. The swordsmith lives here. What the hell is going on here now? Go and check it out, Henry. Go back to York. I don't want you A ver. here. Is that manure pile not big enough? ¿Qué está pasando aquí? What are you two screeching about? Stop making such a ruckus. About time you turned up. This filthy beggar thinks. My name is Jane. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her. A ver. Que... What's the problem here? This is my shop, and I won't have beggars sitting on my doorstep. Let her go and squat in the square. She won't be in anyone's way there, and there's plenty of folk to beg from. Can't you show us some Christian charity, Armourer? What? Have you any idea how much I've given away in alms, even to this witch only yesterday? Is that true? Might be, might not.
Did you get any arms or not? Yes. From the armourer here? I don't know. And even if I did, that was yesterday, and my belly's empty again today. That's true. What would you know about it? Vale, vamos a decir esto. We're both good Christians, aren't we? We should each give something to the poor soul. And what then? Then Jane will be on her way. Immediately. King Solomon now, are you, lad? Fine. Fine, have it your way. God bless you, and you too, citizen. I won't be a nuisance no more, really. Thank you. Thank you. Jesus, you're as bad as each other. Bueno, a lo mejor no era exactamente lo que quería hacer, pero lo hemos resuelto bien, así que podemos continuar con nuestra patrulla. A ver, obviamente yo tengo que ponerme del lado de los refugiados de Skalitz. Lo que no sé es cuánto le hemos dado. It's a bit of a shithole. Even so, you should be thankful to Sir Hanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be let anywhere near the town. And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Sir Hanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Sir Hans Capon. Sir Hans's father, old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. Vale, o sea, Sir Hans es el heredero, lo que pasa es que aún no está listo y por eso Sir Hanush es como el regente. Interesante. This square here, it looks much better during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around. Bueno, la plaza principal, que ya nos la conocemos muy bien. Hola, ahí va un clon. Es raro, porque en este juego los guardias suelen tener diferentes aspectos. Bueno, de hecho ya lo hemos visto en alguna ocasión, aunque no lo hemos remarcado, que llevan diferentes tabardos y armaduras. Fruda has a pretty daughter, but he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. Lo que hablaba, que los guardias tienen diferentes armas y armaduras y tabardos. Es difícil ver dos iguales. The Trader's Tavern. The other's up by the gate. We'll be going there later. A ver, ¿dónde se mete este hombre? Aquí por la hierba. Tan difícil era seguir el camino. En fin. Let's move along to the inner bailey. ¿Un nido? ¿Dónde hay un nido? ¡Oh! Hay un nido aquí. Vale, que me acuerde luego de venir a ver si podemos pescar algo. Here's the forge. The blacksmith has some trouble and he's not working at the moment, but his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice too. You lot could help if needed, couldn't you? Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know.
Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. Vale, este es un juego de dados para apostar unas moneditas. Ya lo haremos más adelante. Bueno, ahora tenemos dinero para hacerlo, pero estamos en plena patrulla y no podemos. Naturally, it starts here by the town and continues along the Sasau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Merhoyed. Master Smill is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It could take you a year to make head or tail of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. Bueno, vamos a ver si ocurre algún evento interesante que nos pueda... Es lo que decía, todos los guardias tienen diferentes armaduras, diferentes tabardos, diferentes armas. No, es un juego, solo las caras a veces se vuelven un poco repetitivas en este juego, pero la verdad es que está muy bien. Este es el guardia, sí, es al que tenemos que atacar. God be with you, Benedj. How goes it? Well enough, Nightingale. It's quiet today. Good. Where's Moimir, anyway? Isn't he supposed to be here with you? Ah, yes. He hasn't turned up yet. Oh, I see. Now, where might he have got to, then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he... Went for an ale. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find that idler, and you'd better talk some sense into him. Vale, pues parece que hay un guardia que decidió tomarse ciertas libertades e ir a beber. Así que tenemos que meterle bulla. Hombre, mira quién tenemos aquí también. A Hans Capon. A ver, déjame pasar. Ah, mira, ese es el guardia que hemos visto What the antes. fuck are you doing here when you're supposed to be on the gate? Move your carcass and go and guard the gate. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff, or God forbid, Captain Bernard. Out! Vaya, pensaba que sería yo el que le metiera la bronca, pero no. Kunesh, Come and este sit es... with me. Let's have a drink. Kunesh es el que conocimos en Skalitz, así que sobrevivió y de hecho nos tiene una misión para hacer. Es el con el que nos peleamos en los primeros episodios. A ver, a lo mejor podemos jugar a los dados. Que también... Es lo que estaba pensando, no deberíamos estar de patrulla, o sea, le acabamos de echar la bronca y nos hemos puesto nosotros en la taberna. Me as well, the lazy Pero bueno, bastard. vamos a hacerle la My words pelota. exactly. And just when we need every pair of eyes. You never know when the Cumans might creep up on us. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? Why not? Vale, perfecto, así podemos, bueno, aprender cómo va. I can't wait to see how you throw. Bueno, a ver si yo me acuerdo de cómo va.
Ah, vale, si no recuerdo mal, puntúan los unos y los 5. Pero si tienes 3 iguales, también puntúan. Y estos son 300. Entonces puedo puntuar y volver a tirar o puntuar y pasar. Si puntúo y vuelvo a tirar y no consigo ningún punto, pierdo todos. Si puntúo y paso, conservo los puntos. Yo creo que 300 está bien. El total son 2000. Vale, voy a puntuar y pasar, solo por si acaso. A ver qué hace Ruiseñor. Vale, tiene un 1. Vale, que también hay dados trucados. That's it. Por eso son de distinto color. Oh, qué suerte ha tenido. ¿En serio? Vuelve a tirar. Pero las probabilidades son muy bajas de que consiga... ¡Ah, qué suerte! Ha puntuado todo y ahora puede volver a tirar. Tío, me va a hacer una paliza. Venga. Vale. 800. Tenemos que remontar mucho. Tenemos 3 treses otra vez. No sé si pillar el 5 e intentar... en vez de coger los 3 treses, voy a coger el 5, puntuar solo 50, pero sí puedo volver a tirar con 5 dados. Que si cogiera los treses, solo podría volver a tirar con 3 dados. Entonces, creo que me va mejor esta estrategia. A ver, tiene algo bueno. Cojo el 1 y igual. Tiro con 4 ahora. Vale, pues me voy a quedar con los 2 unos y paso. No es una buena tirada, pero es que la suerte tampoco me ha favorecido. Es decir, venga, 3 unos, esos son 1000 puntazos. Finished. Tío, es que es imposible. Me está metiendo una paliza descomunal. O sea, no tengo suerte con mis dados. Pero bueno, así también que no se cabre si le gano. Qué pena. Si hubiera tenido un 3 ahora, habría hecho una semi-escalera que me hubiera ayudado. Pero me tengo que quedar con el 5 y volver a tirar. Nada, que no hay suerte. Otro 5. Vuelvo a tirar. A ver, tengo 300 puntos, es que es muy poco, tengo que volver a tirar, porque ya en la siguiente mano me puede ganar. Con 2 dados es difícil sumar algún punto, pero de hacerlo... pues mira, hemos tenido suerte, porque puntúan los 2, así puedo volver a tirar con los 5 dados. Con los 6 dados, perdón. No tengo suerte, 2 seises. Si tuviera 3 seises serían 600 puntos, pero nada. Me quedo con el 1 y vuelvo a tirar. Si ahora no consiguiera puntuar en ninguna mano, perdería todos los puntos, pero es que solo llevo 5050, no es ninguna maravilla. Y creo que en esta me van a crujir. Pues no. Sigo teniendo un 1. Es que tengo que seguir tirando porque si no en la siguiente mano me va a ganar. Bueno, se está inundando aquí la mesa. Venga, vamos a arriesgarnos otra vez. Sí, esto de jugar bajo la lluvia tampoco es una gran idea. A ver, ahora tendría 850. Bueno, creo que ya he abusado mucho de la suerte. Voy a pasar y mira, que nos gane, pero al menos hemos hecho una buena tirada. Venga, 5 y 3, 4. Se acabó.
Bueno, esto de los dados, puedes apostar dinero y ganar. Vale, este objetivo no completado es sobre el Just one torneo more de thing and we're ratas, done for así the que... night. Bringing the end of the day and closing the taverns. Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Skalitz, but here in Rattay we close up at this hour. Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. I see. Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind, the bell is hanging outside the rat house. Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the market square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. Before I forget, it's forbidden to walk in Rattay at night without a torch. Here, take this one. Esto es importante. En las ciudades, de noche siempre tenemos que llevar la antorcha encendida. Si no, los guardias nos meterán bulla o incluso multas, porque nos podrían considerar ladrones. Así que siempre tenemos que llevar una antorcha. Y tenemos que ir a tocar la campana que está en la casa consistorial. Quiero ver a ver si el guardia... Si Pardeza no está aquí, el guardia al que tenemos que robar. A lo mejor está acabando su turno. Si pudiéramos ver en qué casa se esconde para poder ir a robarle más adelante, sería un puntazo. Si no, tendremos que pasar un día espiándole hasta ver dónde está. Y si no, también, bueno, podríamos entrar en todas las casas hasta encontrarlo. Ah, bueno, espera, tengo su indicación marcada en el radar de arriba. Bueno, no me gusta mucho utilizar el radar, pero entiendo que si no, si me pongo un día entero a seguirle, va a ser tremendamente aburrido. Entonces, vale, tiene pinta de que está en esta casa. Vale, esta casa es la que está enfrente de la panadería. Vale, bueno, vamos a considerar que le hemos espiado y hemos encontrado dónde vive, que no nos hemos fiado del radar. A no ser que esté por detrás y me la esté jugando, pero no creo. No, tiene toda la pinta de que Pardeza está aquí arriba. Ok, pues ya sabemos dónde vive, así que podremos venir a robarle en cuanto tengamos la oportunidad. Ahora no, obviamente, que estamos de patrulla. Y además tenemos que ir a cerrar las tabernas. Pero bueno, tenemos que recordar esto, que vive delante de la panadería. Vale, tenemos ahí la campana. Muy bien. Bueno, con este sonido no creo que llegue hasta donde están las tabernas, pero bueno. Tenemos que ir a cerrar esa taberna, no sé, yo me esperaba un campanote más como una iglesia. Pero es eso, es que aquí ya no se oye ese tañido de campana, así que... ¿Qué hace Hans Capon yendo en pijama, tío? En medio de la lluvia. Bueno, vamos a ver. La taberna, que también he venido desde aquí, he tenido que ir a tocar la campana y volver aquí. No sé, un poco tedioso. And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk, he dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. No, we can see. We can see that this wasn't going to end well. So, Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and brothers. I toast, gentlemen, to
pigs and pullets. God save the bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Rattay. No, it's Sir Hannes. Uh, Is he here? What? Is he he's hiding under the table, maybe? No! Then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his place. Vaya, vaya, así que Sir Hans quiere volver a pelear con nosotros. Se viene la revancha de la humillación que sufrió a nuestra mano. Lo que pasa es que esto es una pelea a puños. Ah, mira, cabrón. Ah, ¿por qué no me funciona el bloqueo, tío? Ahora. Le he dado un buen puñete. Crucifix! What in the name of Christ is happening here? Well, answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me to... Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Ooh, hunting? Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities of the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are to Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. Bueno, pues parece que vamos a tenernos que ir con Hans. Tanto si nos gusta como si no. A nosotros no nos gusta y a él tampoco. Ah, mierda, la antorcha. Que aún me van a meter bronca. Y nada, pues al día siguiente, que ya será también en el próximo vídeo, pues tenemos que acompañar a Sir Hans a la cacería. Pero lo que decía, que ni Henry quiere ir,
ni Hans quiere que le acompañe, así que bueno, estamos obligados a entendernos porque así nos lo ha... Stop for a bit. I'll just give you a quick search. Vale. Come on. What? Orders of his lordship. Bueno, creo que no llevo nada ilegal, así que... As you wish. Nothing. All right, you may continue. Vale, no me acordaba que es verdad que los guardias también te pueden pedir registro. Esto solo es durante la noche. Con lo cual, pasear con objetos robados de noche pues no es muy buena idea. También se puede intentar sobornarles o, bueno, intentar convencerles de alguna manera. Lo que pasa es que aún no tenemos el nivel de diálogo lo suficientemente alto como para que nos dejen en paz sin registrarnos. Pero bueno, por suerte no llevábamos nada ilegal, así que esto es un poco el problema, que si vamos a robar, por ejemplo, al guardia, pues después tenemos que tener un plan de huida para que no nos cojan los guardias. Así que bueno, tendremos que pensarlo bien, cómo hacer el golpe. Pero lo primero será ir a la cacería de Capon, ya que, bueno, es más importante. Porque además, bueno, tras esta pelea, pues Sir Hanush no está contento con ninguno de los dos. Así que tenemos que intentar... bueno, no sé cómo decirlo, pero intentar no liarla más. Así que tenemos que cumplir con lo de la cacería, aunque ahora toca irse a dormir. Bueno, debo tener bastante hambre porque hace tiempo que no como nada. A ver, tengo la saciedad, bueno, en 60, aún está bastante bien. Y aquí me había subido el diálogo, pero... vale, aún no tengo nivel para nada más. Y por aquí... nada de nada. A ver, bebida, quedan bebedor de cerveza, bebedor de vino. Vale. Estas son diferentes habilidades que se pueden... el poder de las flots. Bueno. Iremos viendo según vayamos evolucionando todas las habilidades. Pero ahora lo importante, llegar a nuestro molino. Bueno, no es nuestro molino, pero es donde nos dejan dormir. Así que comer algo y a la cama. También tenía la misión que me ha dicho Ruiseñor de cortejar a Teresa. Lo que pasa es que quiero intentar ganar un trofeo, que es el trofeo de Virgen, que es no tener ninguna relación en todo el juego. La otra vez que jugué gané el trofeo Casanovas, que es... o Casanova, que es precisamente todo lo contrario. Entonces, pues me voy a abstener de hacer la misión... me voy a abstener de hacer la misión de cortejar a Teresa porque quiero intentar ganar ese trofeo. Así que, bueno, se siente. Bueno, esto parece a Harry Potter, aquí las puertas abriéndose mágicamente. Pero no, en este juego es de la edad medieval de verdad. Bueno, mira, ahora la animación sí que se ha puesto bien. A ver. Vale, ha sido antes que se le ha ido la olla al juego. Pero ahora la animación sí que la ha hecho bien. Pero lo que decía, aquí no hay magia, aquí no hay animales fantásticos ni cosas extrañas. Aquí es juego de pura realidad. No puedo comer. No puedo comer del caldero, no me fastidies, tío. Bueno, estamos a 59. Podemos esperar a la mañana siguiente para que entonces creo que se nos dejará comer. Pues nada, vamos a dormir
y a esperar el nuevo día. No sé a qué hora tenemos que reunirnos con Sir Hans, pero bueno, nos despertaremos hacia las 6 de la mañana. Entre las 6 y las 7. O entre las 5 y las 6. No sé, es que las 5 y las 6 es aún muy pronto. Vamos a hacer 6 a 7. Vale, y antes de cerrar el vídeo, lo que voy a hacer va a ser subir la saciedad, porque si no vamos a tener problemas si nos vamos de cacería sin nada en el estómago. Vale, efectivamente ya nos está diciendo que tiene hambre. A ver, antorcha fuera. Tenemos 2 antorchas. A ver si podemos vender alguna. No me lo puedo creer. ¿No me deja comer, tío? Pues no, no me deja. Y el problema es que no tengo nada para cocinar. Vale, pues voy a ir a buscar... Es que no quiero estar muriéndome de hambre. Bueno, ahora que lo pienso... Mira el perrete. Ahora que lo pienso, como tengo la indicación, sé que puedo dejarlo para el próximo vídeo. Así que nada, me voy a volver al molino y empezaremos desde aquí en el próximo vídeo. Mira, hablando del molino. Qué pesado con el torneo de ratas, tío. Que no quiero apostar de momento. Bueno, pues lo dicho, lo dejaremos aquí. Y en el siguiente vídeo, pues es obvio lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir a buscar a Sir Hans, a ir a su cacería. Y bueno, ya intentar soportarnos lo mejor que podamos entre nosotros, ya que, bueno, parece ser que estos dos personajes han empezado con muchos roces. En fin, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y quedamos con más, bueno, con la continuación de esta historia en el siguiente. Hasta pronto.